Y bien, vamos de inmediato a tu sección Grandes Temas. Estaremos conversando sobre educación, responsabilidad divina para el Estado o para los padres. Sí, señor. Buen tema que vamos a conversar hoy. Para ello damos la bienvenida a nuestro hermano, el pastor David Araujo, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto. Gracias, hermano pastor, por acompañarnos en esta mañana y estar con nosotros en Conectados al Camino, siempre en movimiento. Un saludo a la audiencia, pastor. Bueno, muchísimas gracias, hermano, por la invitación y, por supuesto, saludos a todos los que oyen este programa y, bueno, esperemos que sea edificante este tema. Así es, el tema de hoy, educación, responsabilidad divina para el Estado o para los padres. Bien, pastor, entrando ya en el tema, para muchos la educación tradicional, tal cual como la conocemos, está en crisis. Por un lado, sobre todo en Latinoamérica, la educación ha estado sometida y muy condicionada por las continuas problemáticas sociales, económicas y políticas. Y por el otro lado, los padres tienen la difícil tarea de proteger a sus hijos de la influencia cada vez más grande de las llamadas corrientes progresistas, quienes vienen introduciendo contenidos que hasta hace poco eran impensados y lo hacen de una forma cada vez más explícita. Ante esta realidad y muchas otras que no vamos a mencionar, los padres, las familias han optado por un movimiento de educación desde la casa, una alternativa que ha venido, digamos, cogiendo auge en los últimos años, sobre todo en Venezuela durante la pandemia, bueno, a nivel mundial también durante la pandemia y pospandemia. Y la palabra en Proverbios 22:6 nos dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces es un tema importantísimo que no debemos dejar los padres a un lado, el tema de la educación de los hijos. Homeschool, educación en el hogar, educación en casa. Pastor, ¿qué es homeschool y cómo funciona? Bien, cuando hablamos de homeschool, estamos haciendo referencia a un sistema de educación donde son los padres quienes se encargan al 100% de la educación de sus hijos. La educación entonces en el hogar es una educación de entorno familiar, es una modalidad. Podemos decir que es una modalidad educativa. Por supuesto, ahora mismo lo entendemos como algo alternativo. Sin embargo, cuando vemos la historia de la humanidad, nos damos cuenta que todas las civilizaciones, toda la humanidad siempre ha aprendido dentro del entorno familiar. Es decir, todas las enseñanzas han estado dentro de una familia, de la casa, de un clan, de una tribu. Entonces podemos decir que este es el sistema educativo más antiguo de la humanidad. De hecho, cuando vemos las escrituras, notamos cómo Dios al pueblo de Israel le manda que los padres enseñen la verdad. A veces pensamos que, bueno, Deuteronomio 6, cuando dice oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y esto le repetirás a tus hijos cuando estás, ¿verdad? Entonces a veces pensamos que ese mandato es para enseñar teología. Pero la verdad es que la teología es la verdad. Si el Señor dice Jehová tu Dios, Jehová uno es, ellos estaban saliendo del contexto de el politeísmo de Egipto. Así que Dios le estaba diciendo, no, ahora tú vas a conocer la verdad y tú esa verdad se la vas a enseñar a los hijos. Alguien declaró en algún momento, de hecho un filósofo inglés, Chesterton, él dijo lo siguiente, que la educación, él lo definió de esta manera: la educación es pasar el alma de una sociedad de una generación a otra. ¿Qué significa pasar el alma de una sociedad? Bueno, es pasar la idiosincrasia, la cosmovisión de una sociedad de generación a generación. Y creo que eso es así. Cuando tú ves las civilizaciones antiguas, tú te das cuenta que los babilónicos, por ejemplo, ellos tenían el politeísmo y la educación que ellos daban a sus hijos estaba enfocado precisamente en ese contexto en que ellos razonaban
respecto a el mundo o la realidad del mundo. Los espartanos, por ejemplo, su realidad era totalmente diferente. Ellos estaban condicionados a la guerra. Entonces, ellos estaban educando a sus hijos precisamente con el propósito. Así que en la cosmovisión, la educación es pasar cosmovisión a los niños. No es solamente pasar contenido, sino cómo yo interpreto la realidad del mundo. Entonces, el homeschool es básicamente donde los padres asumen la responsabilidad que Dios les ha dado, lo asumen ellos al 100%. Y básicamente el homeschool no es solamente un asunto que se ha creado ahora, es un movimiento que se inició luego de la Revolución Industrial, de la Revolución Francesa, donde ahora todo era el Estado se agarraba y decía yo me voy a encargar de educar. Obviamente los estados van a educar para sus propios fines, sus propios intereses, y el homeschool es simplemente retomar el sistema antiguo de educación, donde la educación, los padres educaban a sus hijos con su cosmovisión de la vida. Y bien, gracias a todos. Continuamos en la sección Grandes Temas, el punto que estamos desarrollando: educación, responsabilidad divina para el Estado o para los padres. Y al respecto conversamos con nuestro invitado, el pastor David Araujo, quien es líder internacional para Colombia y Venezuela del currículo Classical Conversation. Bien, pastor, sabemos que homeschool es una propuesta amplia, es para todos. Ahora bien, ¿cómo se convence a la familia sobre que homeschool es una alternativa válida? ¿Sí? ¿Cómo la familia que viene con todo un proceso educativo tradicional de llevar a los hijos a la escuela, dejarlo en todo ese periodo en clase, ¿cómo las personas se convencen en medio de la realidad que viven? Porque por un lado están los costosos que está significando la educación hoy día, y por otro lado todos los riesgos que conllevan llevar a los niños a clase, el bullying y todas estas realidades que hemos visto que están, digamos, los movimientos progresistas llevando a algunas escuelas. Entonces, ¿cómo convencer a las familias, a los padres de que esto es una alternativa válida? Bueno, la idea es que nosotros podamos ver qué dice Dios en cuanto a la educación de los hijos. Nosotros entendemos que existen por lo menos tres instituciones que Dios ha creado en el mundo. La primera institución es el hogar, la familia. Fue creado antes de la caída, ¿cierto? Con Adán y Eva, que sería el matrimonio, la institución matrimonial. Tenemos también la institución del Estado, ¿sí? El Estado, Dios le ha dado autoridad al Estado para ejercer, o su objetivo es ejercer justicia en la tierra, no tomarnos nosotros la justicia por nuestras manos, sino dejarlos a ellos en cuanto a la sociedad. Y la tercera institución es la iglesia, ¿sí? La iglesia es la institución creada por Dios con el fin de llevar el evangelio, el mensaje del evangelio. Ahora, ¿dónde cae la educación? Podemos preguntar. Bueno, la educación cae dentro de lo que es el contexto familiar, una vez más. Así que Dios, cuando el Señor nos otorga niños, es porque el Señor nos está confiando a los niños. En Salmo 127 dice: herencia de Jehová son los hijos. Es decir, Él nos los dio, ¿verdad?, para nosotros administrar a esas criaturas que también son imágenes de Dios. Así como dice en Génesis, todos fuimos creados a imágenes de Dios. Bueno, nos toca a nosotros criar a esta criatura para que sea una imagen de Dios que honre al Señor. Así que la educación o la crianza es una responsabilidad de los padres, y la educación está dentro del ámbito de la crianza. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando hablamos de educación tradicional, creo que el término está mal empleado, porque cuando hablamos de tradicional es como si siempre eso ha existido, y eso no es verdad. La educación que tenemos hoy en día es una educación muy novedosa, es la educación moderna. Como les dije hace un momento, es una educación que se creó luego de la Revolución Francesa. Entonces el Estado se abrogó el derecho de educar a los muchachos, entonces hizo las escuelas y todo ello. Entonces
los cristianos, sobre todo en Estados Unidos, aunque hay muchas civilizaciones que no son cristianas y hacen homeschool, pero el sistema homeschool, como lo entendemos hoy en día, fue ideado por hermanos cristianos, viendo no solamente la problemática del deterioro educativo en las escuelas, sino también el tema de las ideologías que se introducen, el tema del bullying y todas estas cosas, pero sobre todo porque se quita a Dios de la educación. Ese es el mayor énfasis que nosotros podemos decir. Es decir, ¿quién va a garantizar la buena educación? Cuando hablamos de buena educación, no estamos hablando de instalaciones, de maestros con grandes currículos. Eso no significa buena educación. Buena educación significa entregar la verdad. Y si nosotros quitamos a Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida, si quitamos a Jesús, entonces vamos a entregar una educación falsificada. Así que, ¿quién va a garantizar la buena educación a esos niños? Bueno, en este caso son los padres. Nosotros, por ejemplo, vemos cómo Alejandro Magno no fue educado por sus padres, sino por Aristóteles. Es decir, Aristóteles fue contratado por los padres de Alejandro Magno y fue el tutor de Alejandro Magno, fue el guía de Alejandro Magno. Pero la responsabilidad siempre cayó dentro de los padres. Los padres buscaron que la ideología, la idiosincrasia, la cosmovisión griega le llegara a Alejandro Magno. Continuamos en tu sección Grandes Temas y estamos conversando con el hermano David Araujo. El pastor es líder internacional para Colombia y Venezuela del currículo Classical Conversation. Bien, el tema que estamos desarrollando es educación, responsabilidad divina para el Estado o para los padres. Bien, pastor, considero que homeschool es una excelente alternativa. Sin embargo, como madre me inquietan dos cosas. La primera, ¿son válidos estos estudios en el país? Y la segunda, ¿cómo queda la socialización de los niños? Es decir, ¿cómo queda ese aprendizaje de la vida en comunidad? Bien. Para responder a la primera pregunta de forma bien breve y concisa, debemos entender que aunque el Estado nos ha quitado el derecho a los padres de educar a nuestros hijos y ellos han condicionado todo un sistema para que los niños entren en el sistema educativo y sean evaluados, sean guiados, tutelados por el Estado, y ellos son básicamente los que otorgan los permisos para luego ingresar al sistema laboral y todo esto. Existen instituciones educativas, lamentablemente no aquí en Venezuela, pero sí hay instituciones educativas en otros países que ellos apoyan toda iniciativa homeschool, sea del currículo que sea. Ellos reciban a las familias le presentan el currículo que ellos quieren hacer y ellos le van validando por grados, ¿sí? Ellos pagan no sé, algunos seguramente pagarán alguna mensualidad y tal, pero no van los niños a la escuela, sino que simplemente la escuela les apoya, o eso es lo que nosotros consideramos como colegios paraguas o colegios sombrillas. Ellos guardan a las familias para que no sean molestados por el Estado. Entonces las familias están inscritos en esos colegios y el colegio le ofrece la modalidad de homeschool, los ampara en homeschool. Lamentablemente aquí en Venezuela no hay ese tipo de colegio, hay en otros países, pero se puede convalidar por medio de los acuerdos de La Haya, 1961. Esos acuerdos, con toda la migración que tuvimos y que seguimos teniendo aquí en Venezuela, el tema de la apostillar, no sé si saben de ese asunto, sí, no. Para llevar mi título a otro lado, yo apostillo. Bueno, esos son los acuerdos de La Haya, son unos sellos por estados para ser reconocidos estudios o ser reconocidos títulos en otros estados que están en el acuerdo de La Haya. Entonces hay la posibilidad de hacer homeschool dentro de Venezuela, estando en un colegio en otro país, estudiando en esa modalidad a distancia, por así decirlo. Para responder a la segunda pregunta, socialización, rápidamente, es un mito. Lo que es que vamos a tener a los niños en una burbuja. Es imposible tener a los niños en una burbuja si estamos viviendo en este mundo. Hay muchas formas de socializar. Los niños tienen
vecinos, tienen familia, tienen, si van a una iglesia, muchísimo mejor. Si hay deportes de equipo, pueden socializar en un parque, pueden socializar. De hecho, las estadísticas demuestran que los niños homeschool, ellos son más sociables, porque vienen precisamente por lo general de familias estables emocionalmente. Entonces, eso por ese lado. Y segundo, la escuela no es el único lugar para socializar. Y en tercer lugar, la escuela no es precisamente el lugar más sano para socializar. Así que el punto no es socializar, sino con quién va a socializar mi hijo. Y yo como padre tengo el derecho de decir, bueno, él va a socializar con este y con este no. Es una responsabilidad de nosotros. Los proverbios dicen que el que se junta con sabios, sabio será, y el que se junta con necios será quebrantado. Así que yo puedo guardar a mis hijos de con quién se va a asociar y con quién no. Y eso es muy difícil dentro de un aula de clase donde hay más de 30 niños y donde yo quiero sembrarle valores, no solamente educarlo de todas las áreas de conocimiento, sino valores cristianos. Entonces eso se puede distorsionar en una escuela. Tenemos con nosotros al pastor David Araujo, líder internacional para Colombia y Venezuela del currículo Classical Conversation. Pastor, debo comenzar por allí. ¿Qué es Classical Conversation? Classical Conversations es un currículo de homeschool, pero tiene una particularidad este currículo. Fue ideado por Leigh Bortins, más o menos por allá por el 97, donde ella descubre o redescubre, digamos, lo que es la educación clásica. Es decir, Classical Conversations está basado en una metodología de educación clásica. ¿Qué es la educación clásica? Bueno, la educación clásica es la sistematización de la educación griega, ¿verdad? Que se había tenido en aquella edad de oro de los griegos, donde se sistematiza los procedimientos de enseñanza. En esa sistematización encontramos las tres materias básicas, que serían la gramática, la dialéctica y la retórica. Ese es el trivium medieval. Así que Classical Conversation está basado en el trivium medieval. Cada una de estas etapas tienen un objetivo. Por ejemplo, en la gramática, la etapa de la gramática son niños pequeños, más o menos de los 4 hasta los 9, 10 años. Esa etapa se llama la gramática, y en Classical Conversations, que es un currículo, el programa se llama Foundations, o las fundaciones o los cimientos. Y el objetivo es que los niños aprendan muchísimas cosas de memoria, desde las tablas de multiplicar. Ponemos a un niño a repetir las tablas de multiplicar como loritos. Ellos no van a entender todo, pero así era la educación antigua. Ellos simplemente repiten, así como Deuteronomio. Hablarás de ellos cuando estás en la casa, cuando estés en el camino. Bueno, de eso se basa la educación clásica. La gramática, la etapa de la gramática es llenar el banco de memoria de los niños de mucha información, mucho conocimiento. Luego, la segunda etapa es la dialéctica. Ahí es donde ellos empiezan a hacer conexiones y a comprender lo que ellos han aprendido de memoria. Y eso es la segunda etapa, la dialéctica, y luego llega la etapa de la retórica. La etapa de la retórica, si la gramática era conocer, la dialéctica es comprender, entonces la retórica es ahora opinar, es ahora producir. Ahora, ¿qué entiendo yo de esto? ¿Cómo lo aplico? ¿Qué juicio de valores puedo tener yo en cuanto a este conocimiento? Entonces, es un sistema, una metodología para educar. Y nosotros creemos que la educación clásica, en Classical Conversation, creemos que es la herramienta más adecuada para educar a los niños, no solamente en el mundo de todas las materias que hay, sino también de cosmovisión cristiana. Pastor, a propósito, tenemos acá una pregunta que omitió el nombre quien la hace, pero me parece interesante. Dice, la Biblia dice que debo enseñar la verdad a los hijos sobre la educación. ¿El homeschool está limitado a teología, o cómo se une esto con los temas que son necesarios conocer sobre geografía, matemáticas, química, etcétera? Bueno, excelente pregunta. Muchos piensan que el homeschool es solamente para religiosos, pero no es así. El homeschool es precisamente empoderar a los padres o ayudar, y eso es lo que hace precisamente Classical Conversation. Nuestro trabajo es con los padres para ayudarlos a que ellos puedan educar a los niños. Ahora, ¿en qué los van a educar? En la verdad.
Es decir, existe una sola matemática, existe una sola geografía, existe una sola ciencia, todo igual. El currículo de clásica le agarra todas las verdades que hay en el mundo y se las enseña, pero con una cosmovisión cristiana. Por ejemplo, si vamos a hablar del tema de la Primera Guerra Mundial. Entonces, un niño que está en la etapa de la gramática, en Foundations, él simplemente va a aprender datos, dónde ocurrió, quién participó, los países, las fechas, nombres, eso. Luego, en la etapa de la dialéctica, ahora buscamos cuáles fueron las causas de la Primera Guerra Mundial. Bueno, la Primera Guerra Mundial vino por estos asuntos, cuáles fueron las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Eso se hace en la dialéctica. Ese segundo programa se llama Essentials, los esenciales. Y el tercer programa es Challenge, en Classical Conversation, y esa es la retórica. Ahora ellos van a hacer juicios de valores en cuanto a ese contenido en particular, y allí es donde nosotros queremos que ellos piensen cristianamente. ¿Dónde vienen las guerras? ¿Qué dice la Biblia de las guerras? ¿Qué dice Dios de las guerras? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Cómo se pueden evitar? ¿O era inevitable? Y todas estas cosas. Entonces agarramos todas las áreas del conocimiento, porque el conocimiento es uno, no estamos en un multiverso, estamos en un universo. Así que lo que hace la educación clásica es agarrar todas las materias, unificarlas, para que los niños vean que por ejemplo, educación cristiana es: usted está en el mundo de Dios, la ciencia es la ciencia de Dios, podemos ver a Dios en la ciencia, podemos ver a Dios en la matemática, podemos ver a Dios en la literatura, podemos glorificar a Dios en todas estas áreas. Amén. Pastor, el tiempo se nos acabó, lamentablemente por acá nos quedaron algunos mensajes, agradecemos a todos su sintonía. Pastor, sin embargo, rapidito, ¿dónde ubican al pastor David Araujo, que es líder internacional para Colombia y Venezuela del currículo Classical Conversation, para que lo puedan ubicar? Preguntan por aquí. Pueden anotar mi número de teléfono, 0412-268-8255. Actualmente estamos en etapa de inscripciones abiertas, y vuelvo a repetirlo, 0412-268-8255, y comenzaríamos igual en septiembre. El currículo de Classical Conversation no solamente es clásico y cristiano, sino también es comunitario. Nos reunimos una vez a la semana donde ayudamos a los padres para que ellos trabajen en casa. Muy bien, muchísimas gracias al pastor David Araujo por su presencia en nuestro programa. Gracias a todos por estar allí. Nos despedimos hasta el próximo sábado. Dios les bendice.